Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España. Radio Exterior de España. Bueno, pues saludos a los oyentes que continúan con nosotros y bienvenidos a los que ahora se incorporan a la sintonía de Radio Exterior de España. Se lo anunciábamos en la portada del programa. Cantabria es una comunidad que tiene muchos motivos para ser visitada. Hoy les proponemos uno más para que conozcan mejor esta comunidad. De momento no se puede visitar, pero los expertos ya han conseguido trabajar duramente en su interior. Se trata de la Cueva de la Garma, una maravilla que enamoró a primera vista a un mecenas norteamericano, Stuart Weitzman, y que gracias a él se está estudiando su interior. Los que saben los arqueólogos no dudan en su importancia, llegándola a comparar con su vecina, la Cueva de Altamira. Bueno, ahora se lo contamos todo, ¿vale? Bueno, ya saben que estamos pendientes de ese princesa de Asturias, de los premios Princesa de Asturias. Antes les hemos ofrecido un amplio reportaje, pero también nos vamos a ir a otro sitio, a Toledo, porque este viernes, como todos los viernes, ya saben que les presentamos un museo especial. Pues hoy vamos al Museo Sefardí de la capital castellano-manchega. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España. Bueno, pues estamos ya en Cantabria, en concreto en el Monte de la Garma, para conocer con detalle las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la cueva del mismo nombre. Allí se están hallando restos del Paleolítico Medio al Superior, un proyecto que está siendo financiado en parte por la Fundación Stuart Weitzman, un mecenas norteamericano que está absolutamente enamorado de este proyecto. Para hablar de estas excavaciones y entender la figura de este ciudadano también, ¿no? En Cantabria, en los estudios de Radio Nacional de España en Santander, pues nos espera ya Roberto Ontañón. Buenos días, bienvenido a Marca España. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por acudir a nuestros estudios. Gracias a vosotros por vuestro interés. Roberto Ontañón es el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y junto a otro investigador, Pablo Arias, catedrático de Prehistoria, pues dirige los trabajos de excavación en la Cueva de la Garma. Profesor, la gruta está situada en la localidad de Omoño, ¿no? Una cavidad que data casi del mismo periodo, ¿no?, que la de Altamira. Bueno, vamos a ver, la Garma en realidad es el nombre de un monte. El monte, Sí, la Garma es un término, es una palabra vernácula en Cantabria, es un término tradicional que se refiere a sitios montuosos o con un bosque cerrado y un suelo difícil, porque es difícil andar, porque te puedes caer, más o menos es el nombre de Garma. Y aquí en Cantabria, que es un territorio calcáreo, con mucha roca caliza y muy erosionada por el agua, hay muchas garmas, hay garmas y garmas con nombres y apellidos. Entonces, este monte de la Garma en Omoño, en concreto, alberga en su interior no es solamente una cueva, es un complejo, nosotros llamamos un sistema kárstico, un complejo de cuevas que actualmente conocemos 11 dentro de este monte. No es un monte muy grande, es un monte que mide 200 metros de altura, o sea que es una modesta colina, digamos, pero el interior está completamente horadado y conocemos 11 cuevas que están en parte relacionadas entre sí, o sea que digamos que es una especie como de ciudad subterránea. Qué barbaridad. Y en todas estas diferentes galerías pues hemos encontrado testimonios pues de la presencia humana en el pasado, ¿no? Desde el Paleolítico antiguo, tenemos ahora mismo... Antiguo también. Muy antiguo, sí, tenemos ahora mismo fechas que son las más antiguas para la presencia humana en la región, que rondan los 350.000 años, son restos que no dejaron allí nuestra especie Homo sapiens, sino una especie anterior, probablemente Neandertal o incluso Homo heidelbergensis. Quizá nos acercamos a los que fueron arrojados probablemente a la cima de los huesos de Atapuerca, ¿no? Y tenemos testimonios de restos de esa época hasta
prácticamente la Edad Media. O sea, tenemos representada toda la prehistoria, la historia antigua y los primeros momentos de la Edad Media en este sistema de cuevas. Por lo tanto, digamos que la profundidad cronológica de los restos es mucho mayor que la de Altamira. Sí. En Altamira hay restos que llegan por las últimas dataciones hasta unos 20 y tantos mil años. Hay fechas de arte rupestre más antiguas, de 30 y tantos mil. Y nosotros en la Garma hablamos desde ya 350.000. O sea que digamos que el periodo temporal en el que este sitio fue ocupado pues es bastante más amplio, ¿no? Claro. Y está muy cerca, para los que no sabemos mucho de la comunidad, está muy cerca de Altamira. Bueno, está, para que la gente se haga una idea, está a 20 minutos de Santander y está pues a menos a Santillana puede tardarse 40 minutos por la autovía que se acaba, el tramo de autovía que acaban de abrir ahora entre Solas y Torlavega. Yo creo que en unos 30 minutos largos pueden estar de una cueva a otra. El territorio de Cantabria es un territorio pequeño, pero muy denso en cuevas, y en aquellas épocas del Paleolítico Superior, cuando se pintaron los bisontes de Altamira, los grupos además se movían por el territorio. Entonces no podemos descartar que sean ellos mismos. Que sean los mismos, o que estuvieran, sin duda, que estuvieron relacionados entre sí, sin duda, porque encontramos muchas cosas que los ponen en paralelo. Que fueran los mismos, eso ya es más difícil de afirmar. Sí. Y las pinturas que se pueden apreciar son muy parecidas a las de Altamira, por ejemplo. ¿Qué tipo de pinturas hay? ¿Qué técnica empleaban? Mira, pues el repertorio de arte parietal de la Garma es muy rico. Hemos hecho un primer estudio general, digamos, del contenido en arte parietal. Lo que pasa es que hay muchas zonas donde, por lo que explicaré a continuación, no nos podemos acercar directamente a las paredes porque los suelos están llenos de restos, que es realmente lo que convierte a la Garma y a su galería inferior en un sitio excepcional en el mundo. Claro. Pero tenemos un repertorio de arte parietal compuesto por unas 400 figuras más o menos, de las que unas 90 son animales. Hay otros tantos signos o esquemas geométricos, y hay pinturas que son algo más antiguas a las de Altamira y luego otras que son contemporáneas a las de Altamira. Entonces hay figuras, vamos a ver, Altamira lo que le caracteriza desde el punto de vista del arte parietal y lo que la convierte en un sitio extraordinario es ese techo de los polícromos, ¿no? Con esos bisontes decorados que combinan pues la pintura y el grabado y el uso de varios colores para conseguir pues las diferencias de los pelajes y demás. Ese tipo de pinturas en la Garma no existen, no hay ninguna figura polícroma en la Garma, son negras y son rojas. Es decir, que desde el punto de vista del arte paleolítico es un conjunto interesante, pero no está a la altura del conjunto de arte parietal de Altamira. En ese sentido no. Lo que realmente, a lo mejor me adelanto a tu pregunta, pero lo que realmente es fundamental en la Garma, en la galería inferior de la Garma, que es una de estas cuevas que están en el interior del monte, es que en el suelo, la entrada se derrumbó, como pasó en Altamira, hace unos 15.000 años, y lo que hemos encontrado en el suelo sin necesidad de excavar, se puede ver a simple vista transitando por las zonas por las que podemos movernos, son miles y miles y miles de restos que están formando una alfombra en el suelo, y son miles de restos de huesos de los animales que ellos comieron, los instrumentos que utilizaron, objetos decorados. Luego vamos un poquito para mirar todos estos objetos, a través de las ondas todos esos objetos y saber un poquito más, ¿no?, de nuestros antepasados. Sí. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de las pinturas, ¿no?, que están en estas cavidades, me gustaría que nos comentara, siempre estamos con la actualidad, con esa nueva técnica denominada de teledetección espectral, ¿no?, que se ha realizado en la Cueva del Pendo, también en Cantabria. Sí, le estamos utilizando en varios sitios decorados. Nos ha servido, por ejemplo, para descubrir, hace poco pues hemos dado a conocer en los medios de comunicación 4 nuevas cuevas con arte paleolítico, y estamos también revisando conjuntos que ya se conocían, como el del Pendo, aplicando estas nuevas técnicas que lo que nos permiten es ver, digamos, nos permiten observar lo que no llegamos a ver con nuestros propios ojos, ¿no? Porque son técnicas de captación de imágenes que abarcan no solamente el espectro visible, que se llama, es decir, lo que vemos con nuestros ojos, sino todos los rangos hacia el ultravioleta y hacia el infrarrojo, y nos permiten ver pinturas. Nosotros le hemos llamado a veces que son pinturas fantasmas, ¿no?, porque a simple vista no se ven o se ven muy mal, y sin embargo con estas técnicas somos capaces de verlas en el ordenador con total precisión. Claro, y es una técnica que además antes se recogía, creo
ejemplo, con una cámara fotográfica convencional, ¿no? Sí. Y solo se captaban 3 colores, ¿no? Incluso ahora hasta 420. Claro, efectivamente, digamos que la película fotográfica trabajaba digamos, con una serie de canales, para que la gente nos entienda, que se basaban sobre todo en 3 colores, ¿no? Que es los 3 colores que se usaban también, por ejemplo, para los monitores de televisión, ¿no? Sí. Y esta técnica nos permite, pues eso, en vez de 3, esto es muy gráfico y la gente se puede hacer una idea, podemos trabajar hasta en 420 bandas, digamos, del espectro lumínico, ¿no? Entonces ves una realidad muchísimo más amplia de la que vemos nosotros a simple vista, ¿no? Y con esto, este trabajo lo estamos haciendo también en la Garma, en algunos de los paneles decorados de la Garma inferior, y nos está permitiendo, por ejemplo, ver muy bien figuras que están cubiertas, por ejemplo, por una capa de calcita. En las paredes de las cuevas se forman calcita, igual que hay estalactitas y estalagmitas, pues también hay velos de calcita que se desarrollan en las paredes. ¿De arena o de cal? Tapan las pinturas y no se ven bien, pero con estas técnicas de teledetección, lo que llamamos sensores multiespectrales o hiperespectrales, digamos, somos capaces de ver lo que hay debajo de esas veladuras de calcita. Y entonces, claro, digamos, la lectura de todas esas figuras, pues es muchísimo mejor. Ya. ¿Y cómo ha sido la primera vez que vieron con este nuevo sistema la cueva? Bueno, fue más impresionante la primera vez que entramos, lo descubrimos. Eso sí que realmente fue asombroso, ¿no? Y para un investigador a la especialidad que se dedique, ¿no? En mi caso, pues a la arqueología. Hombre, claro. Pues un descubrimiento de este tipo es el descubrimiento de tu vida, ¿no? Y fue realmente magnífico. Claro, la verdad es que hemos tardado muchos meses en darnos cuenta realmente de todo lo que había en este sitio, ¿no? Claro, porque ¿cómo se produce ese descubrimiento? Vamos a ver. Pues mira, nosotros estábamos trabajando en 2 pequeñas bocas de cuevas que hemos llamado Garma A y Garma B, que están a media ladera del monte. Y en una de estas pequeñas cavidades, en la Garma A, sabíamos, porque la gente del pueblo lo sabía, que había una galería que se prolongaba un poco más adelante y que había un agujero en el suelo que conducía a un sitio oscuro, pero que habría más galerías de cueva con seguridad. Entonces nosotros trabajábamos con un equipo de espeleólogos para explorar el monte. Y el día, me acuerdo perfectamente, porque fue la tarde del Día de Todos los Santos del año 1995, estos espeleólogos, haciendo la exploración de los sectores más profundos de la cueva, salieron con la cara un poco transfigurada después de varias horas, contándonos todo lo que habían encontrado. Y además nosotros es curioso de contar porque pensamos que estaban bromeando al principio. Lo que pasa es que cuando ellos les vimos la cara realmente de asombro, ¿no? Y viendo cómo existían, entonces nosotros al día siguiente, porque esto ya nos dieron casi la madrugada, nos hizo muy tarde, y al día siguiente ya entramos y pudimos ver una parte pequeña de lo que realmente hemos descubierto después, pero que realmente era asombroso, ¿no? Un descubrimiento de este calibre, porque es como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Entras allí y ves los restos que quedaron hace 16.000 años, debe ser completamente intactos. La verdad. Madre mía. Bueno, pues a raíz de todos esos restos, por ejemplo, de los que luego hablamos, bueno, ¿cómo eran los hombres que poblaban ese territorio? Bueno, ¿Qué podéis decir? Los hombres y las mujeres que produjeron los restos que hemos encontrado de ese campamento de un periodo que llamamos magdaleniense, que es un periodo, viene del abrigo de la Madeleine, que está en la Dordoña, en Francia, porque los franceses sistematizaron en la prehistoria paleolítica y le pusieron los nombres, ¿no? Entonces son nombres de sitios de Francia, ¿no? El magdaleniense es un momento un poco más antiguo que estos bisontes famosos de Altamira, pero eran seres humanos como nosotros, eran de nuestra misma especie. Nuestra especie llegó a estas latitudes hace aproximadamente unos 40.000 años. Lo ocuparon. No sabemos en esta zona cantábrica si acabaron, digamos, con la extinción de los neandertales, o Neandertal ya se había extinguido antes de que llegásemos nosotros. Eso es algo que en el norte de España está todavía por definir. Sí. Hay otros sitios del mundo que se sabe que se mezclaron incluso, y que por eso nosotros tenemos ahora mismo un tanto por ciento pequeño de nuestro ADN con una herencia neandertal. Parece que en el norte de España los últimos estudios apuntan a la posibilidad de que ya se hubieran extinguido cuando llegó Neandertal, cuando llegó Homo sapiens, pero eran seres humanos exactamente igual que nosotros, un poco más, digamos, con algunos rasgos quizá un poquito más arcaicos, pero que tenían un cerebro igual, un sistema neurológico igual, probablemente unas emociones y una capacidad cognitiva similar, y que sacaron, digamos, fueron capaces de sacar lo mejor de sí mismos y de aprovechar al máximo los medios que tenían a disposición, y la mejor prueba de esto es que nosotros estamos aquí, ¿no? Que después de muchas generaciones, pues ellos consiguieron sobrevivir y consiguieron reproducirse de manera que la humanidad pues ha pervivido hasta ahora. Luego eran personas como nosotros, que vivían en un medio
distinto, eso sí hay que decirlo, porque el Medio Medio, para que la gente lo entienda ahora, como una zona periglaciar, ¿no? Pues, podía ser como ahora mismo por zonas de Siberia, ¿no? O de Alaska, bueno, Alaska, quizá de Canadá un poquito más al sur, pero zonas con nieves perpetuas muy cerca, un clima muy frío, con temperaturas muy bajas. El nivel del mar estaba más lejos, porque los casquetes polares eran mucho más grandes. Claro. Y el territorio no era exactamente igual, las condiciones climáticas eran muy frías, muy rigurosas, pero esta gente, a pesar de eso, consiguió vivir, y gracias en gran parte a las cuevas, ¿no? Las numerosas cuevas que hay en esta región, donde ellos pues se instalaron para abrigarse un poco de las inclemencias del tiempo. Qué barbaridad, sí. ¿Qué herramientas utilizaban? ¿Qué es lo que, vamos ya a lo que hemos encontrado? A ver. Sí, mira, ellos aprovechaban, como te he dicho ahora, ellos aprovechaban todos los recursos que tenían a su disposición. Sí. Entonces, básicamente, sus instrumentos, su caja de herramientas estaba compuesta por materiales sobre todo de piedra y también de hueso. Piedra y hueso. Para la piedra, los instrumentos para cortar, sobre todo, que les hacía mucha falta, porque sobre todo eran cazadores, cazadores y recolectores, y los animales que cazaban, primero había que matarlos, luego para eso les hacían falta proyectiles, instrumentos de caza, que los hacían en piedra y también en hueso, y luego material para procesar, material de carnicería, para que nos entienda la gente, ¿no? Sí. Con diferentes tamaños, diferentes tipos de cortes y demás. Y todo eso lo obtenían de piedras que recogían muchas veces de cantos rodados en las orillas de los ríos, sobre todo la cuarcita y la arenisca. Y hay un material muy particular que muy útil, porque corta igual que un bisturí, que es el sílex, el pedernal, y que en esta región es abundante, sobre todo en la zona de la costa. Sí. Y estos nódulos son unas piedras redondeadas con forma de riñones, y ellos las iban golpeando con otras piedras más duras, y de ahí iban obteniendo sus instrumentos, que eran cuchillos, eran puntas, eran piedras, eran raspadores como cepillos para cepillar las pieles, y luego pues todo un repertorio muy grande también de proyectiles, ¿no? para la caza. Y luego había instrumentos más pesados que utilizaban para moler, o utilizaban pues eso como percutores para trabajar el hueso. Y a medida que avanza el Paleolítico superior, que es la época en la que llegamos nosotros aquí, cuando que llega Homo sapiens a Europa Occidental, se va avanzando. Es muy, muy interesante ver cómo va avanzando esta tecnología, ¿no? Hacia útiles cada vez más pequeños en piedra, hasta lo que llamamos microlitos, que son unos utensilios muy pequeñitos que se engastaban en astiles de madera o de hueso, y hay una proliferación muy grande de industria ósea, de instrumentos hechos sobre hueso, cuyo digamos expresión máxima son los arpones, ¿no? Que son unos instrumentos preciosos y muy prácticos, de una hilera o de dos de dientes, que utilizaban para cazar pescados. O sea, no era, digamos, pesca, sino una caza, porque lo hacían con arpones, arrojando el arpón, y sobre todo de salmones, ¿no? Que era lo que más comían en aquella época. ¿Y os habéis encontrado todas estas herramientas? Todo este repertorio de herramientas, hemos encontrado todas las variedades de herramientas que utilizaban ellos, y hemos encontrado también muchos objetos que fabricaron con estas herramientas, porque con las herramientas de piedra trabajaban también el hueso, y por ejemplo encontramos magníficos objetos decorados. Les gustaba mucho decorarse ellos personalmente, o sea, llevar adornos que hacían con conchas por ejemplo, de conchas de caracoles, o por ejemplo utilizaban también dientes de animales, por ejemplo dientes de ciervo, que les gustaba mucho para hacer colgantes, hacían collares, hacían diademas, utilizaban brazaletes también de hueso, y luego fabricaban objetos, lo que llamamos arte mueble, para contraponerlo al arte parietal, al arte mobiliar. El arte mueble son objetos que puedes llevar, ¿no? Y hay un repertorio magnífico. El Magdalense Medio, que es la época de este campamento de la Galería Inferior de la Garma, es un momento álgido en el arte mobiliario. Hay unos objetos realmente preciosos que se pueden contemplar en su mayoría en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, de Santander, llamado MUPAC, y son unos objetos que sorprenden absolutamente por la perfección técnica y por la delicadeza. Es algo que la gente realmente le choca, porque piensa que nuestros antepasados de hace 15.000 años eran gente muy tosca, gente muy primitiva, que eran prácticamente monos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Eran personas con una sensibilidad tan extrema como para hacer unos objetos que son auténticas miniaturas, ¿no? Figuras, huesos con figuras de caballos. ¿Cómo lo hacían esas miniaturas? ¿Perdón? ¿Cómo hacían esas miniaturas? Pues mira, con estos instrumentos que te he dicho de sílex, el sílex es una piedra de la que se obtienen finos cortantes y puntas muy finas, y hay unos instrumentos concretos que se llaman buriles, buriles, como los buriles que usan de aquí, los carpinteros, por ejemplo. Eso es. Y algunos microburiles, que eran instrumentos muy pequeñitos, eran capaces con ellos de hacer incisiones
milimétricas, milimétricas, y eso se puede ver en estos objetos que son realmente miniaturas. Y dices, ¿cómo es posible que un objeto tan delicado y tan precioso, ¿no? Que parece una joyita, fuera hecho por gente aparentemente tan salvaje, ¿no? Y es que realmente no eran los salvajes que a ver si los salvajes somos nosotros. Con una capacidad técnica y estética, como demuestra también su arte parietal, muy, muy, muy avanzada, ¿no? ¿Y esos objetos están pintados o no los dieron todavía color? Sí, mira, algunos de ellos, por ejemplo, hay una espátula que hemos encontrado también en la cueva de la Garma. Por ejemplo, hay un bastón decorado de la cueva del Castillo muy bonito con una figura de un ciervo, y en la parte profunda de las incisiones hemos encontrado restos de ocre. El ocre es un instrumento que ellos aprovecharon mucho. El ocre son diferentes tipos de óxidos de hierro que ellos aprovechaban en estado sólido y lo molían, y con eso hacían la pintura roja, por ejemplo, de los bisontes de Altamira, o la pintura roja de otras pinturas, pero también lo utilizaban, por ejemplo, para curtir las pieles, el ocre. También. Lo utilizaron también, sin duda, para decorarse ellos, para pintarse, como han hecho luego muchísimos otros grupos humanos, y también en ocasiones para completar, digamos, estos grabados en hueso, que vemos que en el interior, para marcar más quizá el trazo, lo rellenaban con ocre, y entonces la figura quedaba, se veía el hueso, pues el color hueso, dentro de una incisión, y en el fondo de la incisión ese rojo que le daba pues mucho más resalte a la figura. O sea que ellos tenían realmente no solamente destreza técnica, sino sensibilidad artística. Claro, sin duda, sin duda. ¿Y qué tipo de animales poblaban la zona? Bueno, la zona la poblaban en su mayor parte animales, bueno, su mayor parte no, esto me tengo que corregir, pero hay una serie de los animales que ellos más cazaban que ya no existen en la zona, por ejemplo los bisontes. Que se extinguieron hace ya miles de años. Había los uros, que eran los antepasados de las vacas y de los toros, que para que se haga una idea la gente, pues si un toro de Lidia ahora mismo nos impresiona con 600 kilos cuando sale a la plaza, hay que pensar que estos uros podían alcanzar hasta 1.200 kilos de peso, casi el doble de un toro actual. O sea que para cazar animales así había que ser muy valiente, ¿no? Hay cabras, por ejemplo, cazaban muchas cabras en zonas sobre todo de roquedo, y sobre todo estos grupos humanos en esta región cantábrica se alimentaban de ciervos. Había manadas, debía haber unas manadas enormes de ciervos, que ahora los ciervos los vemos en grupos más pequeños, pero en aquella época debían realmente vivir en manadas más grandes, y hay yacimientos, por ejemplo el yacimiento del Jullo, en el periodo magdaleniense, hay el 80% de los restos de caza son de ciervo, ¿no? Esto, por ejemplo, en la Dordoña, en Francia, donde hay también cuevas famosas como la cueva de Lascaux, los repertorios de fauna, en cambio, estaban dominados por el reno. Era una zona más fría que en la región cantábrica, donde había muchos renos. Los animales más frecuentes eran los renos, y los cazaban intensamente. Y aquí, en cambio, como esto siempre fue una zona un poquito más templada, y por eso vino tanta gente a vivir aquí, y por eso hay tantos yacimientos y tanto arte parietal, sobre todo se alimentaban de ciervos. Entonces tenemos este repertorio de grandes herbívoros, y luego también animales más pequeños, cazaban también a veces corzos o incluso algunos animales más pequeños. Y luego una cosa que la gente quizá no sepa es muy interesante, es que aprovecharon muchísimo también los recursos del mar, sobre todo las conchas, el marisco, sobre todo las lapas y los caracolillos, y luego pescaban no en el mar, porque todavía no tenían la tecnología suficiente para pescar en el mar, pero sí en el río, sobre todo hay una pesca muy intensiva de salmón. Claro, sí. Y una curiosidad, no sé si, yo creo que es en la cavidad esta, en las cavidades estas, ¿se ha encontrado un esqueleto completo de un león? Sí, bueno, hemos encontrado dos. Sí, bueno, es que la Garma es como una caja de sorpresas. Entonces, la cuestión es que hemos ido a explorar la Garma tiene en la base del monte hay un río subterráneo. Que sale por un sitio que se llama Fuente en Cueva. Los vecinos del pueblo lo llamaron Fuente en Cueva. Es un nombre muy apropiado porque realmente es una cueva también, ¿no? Por donde sale el río. Y entonces bajamos ahí también por un estudio que estamos haciendo de conservación, y entonces teníamos que colocar unos aparatos en el cauce del río para medir el nivel del río y luego la química del agua y demás. Bueno, y lo que hicimos fue explorar un poquito esa galería que hasta hace poco tiempo, hace un año, no habíamos explorado. Entonces hemos descubierto galerías nuevas. Si ya teníamos muchas, pues ahora tenemos todavía más. Y en una de esas galerías, para nuestra sorpresa, hemos encontrado al lado de unos bloques de piedra en el suelo el esqueleto de un león acostado, de un león de las cavernas, que tampoco es la misma especie de león africano actual, es una especie que se extinguió también hace muchos años. ¿Cómo era ese león? Era un león, bueno, pues era un león de una talla
bastante, era más grande que los leones, digamos, que la gente ve en los documentales de Sí. africanos ahora. No tenía melena, el macho tampoco. Ujú. La adaptación de la melena parece que es algo posterior, Sí. es propio del clima y del medio ambiente en el que se mueven los leones ahora en África. Sí. Era un animal, por lo tanto, muy impresionante y que competía, digamos, con los seres humanos por el uso de las cuevas, ¿no? Pues se llama león de las cavernas, porque les gustaba Claro. ellos vivir también Claro. o refugiarse en las cuevas. Luego, digamos que utilizan las cuevas de forma alterna, no al mismo tiempo, Ya. porque digamos que de hecho hay restos hay testimonios en la prehistoria, quizá en la prehistoria más antigua de Homo, no de Homo sapiens, pero de Homos antiguos a los que atacaron felinos, ¿no? Ya. Y este león murió allí tranquilamente. La cuestión es que el esqueleto está completo, luego no es un esqueleto cazado por los O sea, que no son se restos murió allí de un el- esqueleto que matase Sí. a unas personas, sino que él probablemente por enfermedad o por vejez, no lo Sí. sabemos porque todavía no hemos hecho el estudio Ajá. de los restos, ¿no? Pero es un O animal. sea, que es un descubrimiento muy reciente. Sí, es un descubrimiento muy reciente del que tenemos algunas fotografías y hemos Sí. tomado algunas muestras, pero está todavía sin estudiar. O sea, digamos que eso es una novedad. Ajá. Pero entró probablemente por una Sí. boca que actualmente no conocemos, porque nosotros llegamos allí después de bajar 3 pisos de galerías. Entramos en la Garma Sí. como si entrásemos en una casa por la chimenea y fuéramos bajando pisos. Pues esto es igual, ¿no? Y esta galería es una galería que está prácticamente a nivel del río. Luego hemos tenido que bajar desde arriba 4 pisos, no 3, sino 4 pisos. Este león no pudo saltar de esa manera, ¿no? Ya. Entonces probablemente entrase por otra entrada que no conocemos todavía. Tendremos que hacer ahora toda El la estudio. exploración espeleológica, la topografía de toda esa nueva cavidad y probablemente demos con la entrada original por la que entró ese león ahí a Y morir. saber, claro, exactamente, de que murió como tal. Y es muy normal encontrarse un esqueleto intacto. No es bastante anormal. Bueno, hay otros casos de otras cuevas en las que se encuentran restos de fauna pleistocena, Sí. del periodo pleistoceno, el periodo climático anterior al actual. En algunos casos están recubiertas por concreciones estalagmíticas, ¿no? Se han convertido casi en piedra, ¿no? Porque están cubiertas por calcita, pero un esqueleto completo, intacto, en superficie Ujú. y prácticamente inalterado como Sí. este no es muy común. La Garma, la verdad es que no para de darnos sorpresa desde que empezamos a trabajar ahí hace ya casi 22 años, pues Sí. cada vez que entramos en un sector inexplorado encontramos cosas muy sorprendentes. Claro, sin duda. No sé si de este león, ¿no? De otros te han encontrado alguna piel, ¿no? Usada como Sí, cobertura, mira, ¿no? fue otro descubrimiento muy interesantísimo A ver, que cuéntame. hicimos hace poco. Eso fue en la galería inferior, Sí. que la llamamos inferior, pero está por encima de esta en la que hemos encontrado a este león. Sí. Vamos a tener que cambiar, no sé la nomenclatura o no sé lo Bueno, que haremos, no importa. pero Sí. en la galería inferior, una Ujú. cosa sorprendente, aparte de toda esta alfombra de casi 600 metros cuadrados de suelos llenos de restos, Sí. hemos descubierto no solamente todos estos restos de alimentación, sino hemos visto que los madrileños construyeron estructuras dentro de la cueva. La gente piensa que dentro de una cueva pues ya está, ¿no? Ya estás Ya abrigado, está. estás Eso al es. abrigo de la inclemencia, pero es sorprendente, es muy realmente asombroso Sí. cómo hay zonas de la cueva que están acondicionadas, ¿no? Levantaron, por ejemplo, muros con grandes No me digas, bloques ¿sí? de estalactita. Es una Ajá. especie de arquitectura primitiva, sí que Sí, tenemos sí, también que sí, estudiar sí. con detalle, pues una especie Claro. de protoarquitectura. Hay anillos circulares de piedra de unos 3 metros de diámetro que interpretamos como fondos o como las bases para cabañas hechas Sí. con materiales vegetales o bien con pieles. Y en una de estas cabañas encontramos, estudiando los miles de restos que había en la zona, las garras de las patas de un león de las Ujú. cavernas. Sí. Solamente las garras. Sí. Y estas garras tenían además marcas, porque estas piezas se miran con microscopio y Sí, demás por claro. parte de los especialistas, y tenían unas pequeñas marquitas, lo que llamamos marcas de corte, que demuestran que la zona de las garras fue separada del resto de las patas del esqueleto del animal. ¿Y eso? Y al encontrar solamente las garras en un sitio de este tipo, nuestra interpretación es que estas garras estaban, digamos, adheridas a la piel del Ajá. animal, ¿no? Ahora mismo Sí. cuando se desolla un animal, podemos pensar, yo que sé, en otros, los legionarios romanos que iban vestidos con las pieles de los leones con las garras puestas, ¿no? Cuando alguien desolla un oso, por ejemplo, o los lobos también, Sí, ¿no? sí. Siempre quedan las garras colgando, ¿no? Pues en este mismo caso. Entonces nosotros lo interpretamos como el uso de una piel de león de las cavernas, también de un león de la misma especie que del que hemos encontrado el esqueleto, Sí. que tiene sus garras, luego no es el mismo, probablemente o bien como cobertor,
es decir, o como cobertor, como manta, o bien Sí. como alfombra, digamos, para ponerlo en el suelo y protegerse un poco de las piedras y demás, Sí. o bien como uno de estos elementos de paramento para separar los espacios de la caverna. Eso no lo sabemos con seguridad. Estamos estudiando ahora mismo cómo se distribuyen todos los restos en estos espacios para ver cómo desarrollan sus actividades, dónde se sentaban. Podemos llegar incluso a reconstruir dónde se sentaron para hacer la talla de la piedra, dónde se sentaron para hacer uno de estos objetos decorados, ¿no? Porque los dejaron allí colocados antes de irse y de no poder volver a entrar porque la entrada se derrumbó. Entonces, la Garma es un lugar que nos da muchísima información sobre los... ¿Y alguno sobre se quedaría el comportamiento. atrapado o saldría...? Pues mira, eso es algo que nosotros hemos pensado, la posibilidad de que alguno de los miembros de este grupo se quedase dentro, pero de momento no lo hemos encontrado. Entonces, no descartamos esa posibilidad, pero lo que vemos, tal como vemos estos restos de este campamento y el derrumbe de la entrada, que el derrumbe nos han dicho los geólogos que probablemente fuera un derrumbe súbito, repentino, son desplome, no un proceso de cierre progresivo. Es muy probable que, como antes te dije, estos grupos se movían por el territorio, cambiaban de zona de habitación a lo largo del año. Es probable que en ese momento estuvieran ocupando otro yacimiento. Y que no estarían Estamos dentro. en el río Miera, en la desembocadura del Miera, quizás estuvieran río arriba, donde encontramos otras cuevas como el Salitre, la cueva de Rascaño. Esto podían estar cazando cabras en la parte alta del río Miera. Sí. La cueva la entrada se derrumbó y quizá al volver, a lo mejor en invierno o en otoño, a la cueva para instalarse allí, la encontrasen ya cerrada y imposible de volver a ocupar. Bueno, profesor Ontañón, si le parece, vamos a describir cómo son estas cavidades, porque hemos ido pasando un poquito. Son 3 pisos, ¿no? Fósiles. No son más. Ahora mismo más, ahora ya. Sí. Bueno, van a toda velocidad. Hemos encontrado ahora mismo con esta galería que está entre la galería inferior y la base del nivel del río. En realidad conocemos ahora mismo 7 niveles de 7 niveles. 7 niveles de formación de galerías, ¿eh? Y no está explorada por completo, porque nosotros desde dentro de alguna de estas galerías, la galería intermedia, que llamamos porque está por la que entramos de la inferior o la inferior, hay algunas zonas con techos de casi 20 metros de altitud y vemos en partes altas de estas paredes algunas entradas, o sea, huecos que conducirán seguramente a otras galerías. Lo que pasa es que hay que tenemos que hacer instalaciones de escalada para poder acceder a ellas, y como tenemos tantísimas cosas para estudiar, lo hemos ido posponiendo. Lo abordaremos probablemente con la ayuda precisamente de este mecenas americano, que nos permite complementar nuestros trabajos. Una de las partes que haremos con estos nuevos recursos será completar la exploración espeleológica de este sistema kárstico, ¿no? Sí. Que seguro que nos dará nuevas sorpresas. Claro, porque me pregunto, 7 niveles. ¿Estaban esos niveles ocupados por distintas familias, ¿cómo Mira, pues, tanta extensión de terreno, con tanto laberinto? En fin, no lo sé. Mira, nosotros con la información que tenemos ahora mismo a disposición, sabemos que por lo menos 3 de estas cuevas, no, miento, te voy a decir que 3. Por lo menos 4 de estas cuevas en algunos momentos de la prehistoria estuvieron ocupadas a la vez. Por ejemplo, la galería inferior y la Garma, lo que llamamos Garma, que fue la cueva por la que entramos la primera vez al descubrimiento, pero está 50 metros más alta, para que la gente se haga una idea. La Garma está 50 metros por encima de la galería inferior, y sin embargo hay niveles, porque la Garma hemos hecho una excavación convencional, estratigráfica, ¿no? Con niveles. Hay niveles que son contemporáneos de estos suelos de habitación que encontramos en la galería inferior. Luego vivieron al mismo tiempo era una especie de urbanización prehistórica. Vivían en el ático y vivieron también en el primer piso. ¿Y siempre creéis que en la misma época del año, o igual iban cambiándose de pisos con las condiciones? Según la época del año, lo que variaría sería la zona de la región. Sí, probablemente los movimientos de población en aquella época, en función del clima que había entonces, la región cantábrica es una franja de terreno muy estrecha, con el mar Cantábrico al norte y la cordillera al sur. Entonces probablemente los movimientos predominantes fueran norte-sur, siguiendo el cauce de los ríos. La Garma está en el curso bajo del río Miera, que es el que desemboca en la bahía de Santander, y muy probablemente estos movimientos fueran de sur a norte a lo largo de las estaciones, para aprovechar en primavera, verano o en otoño-invierno los recursos más abundantes cada vez, ¿no? Pues en otoño podían aprovechar muy bien los frutos, todos los frutos de los árboles, ¿no? Que en otoño pues los árboles los proporcionan y harían recolección de frutos probablemente en otoño. Aprovecharían también muy bien los recursos marinos. En invierno, en la época más rigurosa, probablemente vivirían cerca de la costa, porque la zona de la cordillera sería más dura, y en primavera probablemente subieran
hacia las zonas altas a cazar, por ejemplo, cabras, ¿no? O aprovechar los recursos que había por ahí. Entonces los movimientos más probablemente serían norte-sur y lo que implicaban era cambio de lugar de habitación. En la Garma probablemente, si estuvieron viviendo a la vez en estos dos pisos de las cuevas, fueran también probablemente en la misma época del año. Y también es posible que no todo el grupo se moviera. Ya. Que es decir, que un grupo, estos grupos eran grupos de como mucho varias decenas de personas. Hay que pensar en grupos pequeños. 20, 30, 40 personas como máximo, ¿no? Entonces es posible que en alguna época del año, por ejemplo, estos cazadores de cabras que encontramos en yacimientos pues como en la cueva de Rascaño, que está en el curso alto del Miera, que es una cueva muy pequeñita, es probable que fueran una parte del grupo, a lo mejor una partida de cazadores, ¿no? Y que el resto de los cazadores y, por ejemplo, también parte de las mujeres y parte de los niños, si los había en aquel momento, no se movieran tanto, ¿no? Y se quedasen en este campamento base de la Garma y fueran un grupo pequeño hacia Rascaño. Pero bueno, todo esto son hipótesis de trabajo porque no podemos reconstruir exactamente cómo fueron los movimientos de la población. Pero es probable que no todo el grupo se moviera al cabo del año. Lo que sí sabemos, casi con total seguridad, es que cuando fue abandonada la Garma por última vez, antes de que su entrada se bloquease, impidiera el acceso de nuevo, es muy probable que todo el grupo hubiera salido, porque de hecho no hemos encontrado todavía a ninguno que quedase dentro. Y para que nos hagamos una idea, entramos en ese, ¿cómo lo has llamado? En esos habitáculos, ¿no? Donde habéis encontrado pues esos edificaciones, ¿no? Sí. ¿Qué altura tienen? Es que no sé, para hacernos una idea. Mira, lo que ellos, bueno, para no hablar de geología, digamos, pero bueno, para la forma de la cueva general, para que la gente lo entienda, es una cueva que es, digamos, más alta que ancha. La forma general de la cueva es una cueva con techos muy altos, de algunos casos casi 20 metros, pero la anchura de la galería, la media puede ser pues de 8 o 10 metros. Es decir, es más alta que ancha, para que la gente lo entienda. Entonces, salvo la parte más cercana a la entrada de la cueva, a la boca de la cueva, donde estos restos están ocupando todo el ancho de la galería, o sea, toda la cueva, todo el suelo de la cueva está lleno de restos en esta zona de la entrada. Sin embargo, otra cosa muy chocante en la Garma es que encontramos en zonas a 90 metros, a 100 metros, a 130 metros de la entrada, en zonas en oscuridad completa, otros sitios donde también se instalaron, donde también dejaron muchísimos restos y donde han construido estas estructuras de habitación. Y en estos casos lo que hacen es no instalarse en toda la galería, sino aprovechar zonas laterales, digamos, próximas a las paredes de la galería, en zonas donde la pared hace un extraplomo y hace un pequeño refugio con un techo bajo, un techo pues de 1,5 metros, que ya cierra considerablemente el espacio. Y entonces en esos espacios de techo bajo, que pueden ocupar, por ejemplo, 40 metros cuadrados, y un techo de 1,5 metros, ahí se instalaron y lo cerraron para protegerse todavía más probablemente del frío, ¿no? Lo que hacían era probablemente intentar no perder mucho calor corporal, ¿no? Y por eso construyeron estos cierres, ¿no? Que son cierres de esta especie de cabañas que nosotros llamamos en el interior de la cueva, ¿no? Entonces eran lugares abrigados dentro de la cueva, o sea que ya en pequeños refugios en las laterales de la galería, y allí ellos todavía lo cerraron más para hacer, digamos, espacios más pequeños, espacios pues que pueden tener pues 2 metros de diámetro aproximadamente, o sea, pequeños habitáculos. Bueno, Roberto Ontañón, en este punto hablamos ya de ese mecenas de la investigación, ¿no? Que ha conseguido, bueno, pues no sé si todos, pero muchos de estos logros, ¿no? Me refiero al ciudadano norteamericano Stuart Weizmann, un mecenas que ha visitado ya la cueva en 2 ocasiones, creo, ¿no? Sí, Stuart Weizmann es uno de los pocos privilegiados, pero claro, obviamente, como dicen ahora mucho, como está ahora de moda decir, no puede ser de otra manera, ¿no? Una persona que te ofrezca con esa generosidad, los recursos tan generosos para la investigación, obviamente, bueno, primero tuvo que conocerla para quedarse prendado de la cueva y decidir ayudarnos, y luego, cuando ya por fin hemos conseguido, después de 4 largos años de trámites, digamos que este convenio con él cristalice, desde el punto de vista administrativo, pues obviamente él nos solicitó volver a visitar la cavidad y obviamente pues volvimos a verla con él y fue una visita también muy agradable porque había muchas cosas de las que no se acordaba. Y nosotros los prehistoriadores y los conservadores de cuevas somos muy pesados y entonces le abrumamos con tantísima información de la que obviamente no se acordaba de todo. Entonces fue para él, dice, bueno, algunas cosas es como si las hubiera vuelto a descubrir, ¿no? Y le hizo mucha ilusión. Él vino en el año 2013 a esta región y vino porque quería ver Altamira. En realidad, bueno, es que hay que decir a los oyentes un momento, te voy a interrumpir, ¿no? Sí, claro. Que él lo que se ha dedicado toda su vida era a diseñar zapatos. Eso es, sí, además, y a fabricar un prestigio zapatos internacional increíble. Sí, porque digamos que lo que hacía era fabricar calzado de lujo. Era exactamente. Un calzado muy caro. En Madrid hay una tienda de Stuart Weizmann al lado del Museo Arqueológico Nacional, por cierto. Sí. Bueno.
es un calzado muy caro, es un calzado, digamos, de lujo, que en Estados Unidos lo compraba mucha gente famosa, pues modelos, cantantes, actrices y demás. Entonces Stuart es un hombre muy integrado en la, digamos, un poco en la farándula o en el glamour, pero es un hombre con, digamos que es una mentalidad que muy anglosajona, la de la gente que hace dinero, y piensa que tiene una deuda con la sociedad de alguna manera. O sea, yo me he podido hacer rico haciendo esto, hay mucha gente que ha trabajado para mí y la sociedad me ha tratado bien, entonces yo voy a devolverles no parte, sino la mayor parte de lo que hemos ganado. Es el caso, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? También, ¿no? Sí, exactamente. Que realmente yo no sé si se ha reservado para su familia, no sé si es un 90%, o sea, si es un 1% o el 2% y el resto, y para sus hijos, y el resto lo dedica a cuestiones de filantropía, ¿no? Claro. Stuart Bateman es bueno, no al nivel de Bill Gates, pero es un poco así. Entonces él está muy vinculado con España por dos vías. Primero, porque él es judío descendiente de sefardíes. Y luego porque las fábricas de los zapatos que él diseñaba están en Elda, en Alicante. Entonces él tiene una relación con España desde los años 70 muy estrecha. Muy estrecha. Y luego él es un hombre que ha visto, cuando ha llegado ya la hora, digamos, de retirarse de la primera línea del diseño, él de hecho ha vendido ya su parte de la fábrica y ahora se dedica pues, básicamente al mecenazgo cultural. Y él va buscando, digamos, proyectos en los que invertir su mecenazgo para tener resultados. Ya, por ejemplo, ha dado dinero para restaurar la judería de Gerona, por ejemplo, en relación con estas raíces suyas judías. Está ahora mismo trabajando, supongo que no le importará que lo comentemos, está trabajando ahora en hacer también un centro museístico sobre la historia de los judíos en España. En Madrid, ¿no? Que le interesa mucho que la gente conozca esa historia. Exacto, Y él... El arte rupestre es algo que a él le llamó la atención en su día, pero nunca encontró el momento, y entonces en el año 2013 por fin dijo, pues voy a visitar Cantabria, voy a ver Altamira, sin una idea muy clara. Entonces llegó a Altamira y se encontró con que, si bien podía ir al museo, en ese momento pues era completamente imposible el acceso a la cueva original, ¿no? Y entonces, bueno, pues Stuart dijo, bueno, pues entonces a ver qué cueva hay aquí en Cantabria que realmente sea interesante para visitar. Entonces el entonces presidente del gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y su jefe de gabinete, Arsenio, creo que es Arsenio Escolar, no quiero no, de la Vega, perdón. De la Vega. Arsenio Escolar es un periodista. Eso es. Arsenio de la Vega. Discúlpeme, que ya lo conocía, le aconsejó que viera la Garma. Entonces dijo, bueno, pues vamos a verla. Me llamaron por teléfono y dijeron, oye, mira, es una persona que está interesada en conocer la Garma, es un hombre que quizá pueda estar interesado en invertir aquí. Y dijo, pues por supuesto, organizamos una incursión a la cueva. Vimos la cueva con él, estuvimos aproximadamente 3 horas o 3 horas y media dentro de la cueva, y él, al salir, dijo, bueno, yo que he viajado por todo el mundo, tengo que decir que esto es uno de los sitios más impresionantes en los que he estado, y me gustaría mucho que encontrásemos la manera de que yo pueda colaborar con vosotros en la gestión de este patrimonio maravilloso, ¿no? Bueno. Claro, nosotros pues obviamente nos pusimos manos a la obra, y aunque nos ha costado tiempo, porque desde el punto de vista administrativo no ha sido fácil, pero a través, digamos, de él ha llegado a crear una fundación, la Fundación Stuart Bateman para la conservación de las cuevas de Cantabria, y a través de un organismo que se llama World Monument Funds, que se dedica a gestionar mecenazgo para la conservación del patrimonio, que ha intervenido en sitios, monumentos de todo el mundo, como el acueducto de Segovia. De esa manera se ha conseguido, digamos, la estructura administrativa para que ese dinero de Stuart llegue al gobierno de Cantabria. Entonces, por fin hemos conseguido firmar un convenio con él hace escasamente un mes. Y de esa manera pues se cristalizan los trabajos, que no son tanto, y eso lo quiero aclarar, para la investigación arqueológica. La investigación arqueológica en la Garma se desarrolla con fondos del gobierno de Cantabria, que es quien financia estos trabajos. Pero el dinero de Stuart, precisamente lo que vamos a hacer es complementar la financiación del gobierno de Cantabria, y lo vamos a dedicar a dos cosas fundamentales, que es la conservación porque el oyente puede hacerse una idea, después de todo lo que estamos contando, la complicación de la gestión de todo este patrimonio y de nuestro compromiso primero con él, que es conservarlo para las generaciones venideras. Y luego otra cosa que a Stuart le chocaba mucho, y es que esto no se conocía. ¿Cómo es posible que esta cueva no se conozca más en todo el mundo? Hay que difundirlo. Entonces, la mitad del dinero la vamos a dedicar a conservación y la otra mitad la vamos a dedicar a la difusión de la Garma, a través de distintos medios. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo. Nos ha parecido interesantísimo todo lo que nos ha contado Roberto Ontañón. Qué suerte, y que sigamos descubriendo más cavidades. Sin duda, ¿no? Y dentro del propio complejo de la Garma estoy convencido que tendremos noticias que contar a no mucho tardar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
Bueno, vamos ya con nuestros museos. Hasta el descubrimiento de América, en España convivieron cristianos, árabes y judíos. Estos últimos fueron expulsados por los reyes católicos, pero su legado y su cultura han permanecido con nosotros hasta la actualidad. Visitamos el Museo Sefardí de Toledo. Sonia Castellani. Para conservar y transmitir el legado hispano-judío y sefardí, nació en Toledo en los años 60 el Museo Sefardí, custodio de una cultura compartida. Bueno, pues es uno de los museos más jóvenes de España, porque el Real Decreto es de 1964. O sea que en realidad es un museo muy joven, entre comillas, porque realmente la mayoría de los museos nacionales nacieron antes que el nuestro por razones históricas, y en este caso el motivo es que la cultura hispano-judía y sefardí pues ha costado bastante trabajo que forme parte de la historia de España. El hecho de la expulsión de los judíos lo que trajo es un reconocimiento grande de la cultura hispano-judía y sefardí, y luego prácticamente desde la expulsión en 1492 hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, principios del XX, no se recupera un poco la causa de la memoria histórica del judaísmo a España. Y bueno, pues en el impasse de la guerra, en la Primera República podía haberse instalado, pero bueno, con el impasse de la guerra y de la guerra civil nuestra, prácticamente es hasta el 64-65, en el que paradójicamente es un museo que Franco lo inaugura. Uh-huh. O sea que lo inauguran los reyes. Lo inaugura el rey Juan Carlos I, luego la remodelación el actual rey Felipe VI, o sea que es un museo curioso. De él nos habla Santiago Palomero, es el conservador director de un centro que ocupa el antiguo del convento de caballeros de Calatrava, anexo a la sinagoga del Tránsito, y muestra aspectos históricos, religiosos y las costumbres del pasado judío en España, así como de los sefardíes, los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta 1492. Aunque en el mundo anglosajón la palabra sefardic se utiliza para todos los judíos de españoles de la antigüedad. Sin embargo, la palabra sefardí es una palabra muy bonita porque el topónimo sefarad significa exactamente en hebreo España. Este lugar en el que ahora mismo está en discusión su memoria, pues nosotros creemos que es muy importante que de esa memoria formen parte toda la cultura semítica de lo que fue parte de la cultura española. Entonces, sefarad en realidad significa judío, propiamente, si tú coges el diccionario, pone judío oriundo de España. La verdad es que nosotros preferimos hablar de hispano-judíos cuando hablamos de la Edad Media, o hispano-romanos, o gente de cultura romana judía en época antigua, y la palabra sefardí la reservamos para designar a los judíos, digamos, que salieron de España en 1492 y se repartieron por el Mediterráneo. O sea que habría una cultura, y se llevan eso, la cultura sefarad, o sea, se llevan la cultura española, la lengua, la literatura, las costumbres, y la mantienen todavía en sitios como Salónica o como Marruecos o como el Imperio Otomano. ¿Y qué presencia podemos tener ahora en España de los sefardíes? Bueno, tenemos una presencia muy pequeña, porque en España hay, digamos que hubo una vuelta, hubo unos decretos en época de Primo de Rivera y luego en la Primera República, y una presencia permitida, así entre comillas, en época de Franco, pero nunca admitida del todo. Por ejemplo, los judíos tuvieron problemas para hacer su primera sinagoga, porque, claro, Franco hablaba mucho de la conjuración judeo-masónica y todo aquello. Pero en realidad sí vinieron a España, pero ahora mismo en España no hay más de 150.000 judíos, seguramente. Sin embargo, en Francia casi llegan al millón. Es decir, hay hubo una vuelta de judíos, sobre todo del norte de Marruecos, incluso de Tetuán o de territorios, digamos, cercanos, o de zonas como la zona turca, que de alguna manera se han establecido en la costa, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga y en Madrid, fundamentalmente, que es donde está la comunidad judía y donde hay una sinagoga desde 1968, digamos que igual que en Barcelona hay otra que tiene una presencia importante. Sin ansia y dolor, durme, sin
sin ansia y dolor. La historia de los judíos en España comienza en la Hispania romana. En la España medieval, los judíos constituyeron una de las comunidades más prósperas de su historia, tanto bajo el dominio musulmán como en los reinos católicos, antes de que en 1492 fuesen expulsados por los reyes católicos. Fruto de esa convivencia es ahora su legado y su custodia. Cuando uno entra al museo, lo primero que encuentra es esta sinagoga, que lo deja un poco perplejo, porque realmente es un edificio grandísimo, un edificio rectangular, coronado por un artesonado, una armadura de parenudillo con estrellas, en el que entra la luz de una forma especial. Esa luz que ahora mismo ilumina seguramente esta tarde el espacio en el que está lleno de gente, y pues uno ve un montón de inscripciones hebreas, árabes, ve unos jardines colgantes, y ve un espectáculo andalusí que anterior a la Alhambra, que de repente pues digamos lo ilumina, y se pregunta qué es esto y para qué hacían aquí. Entonces para eso estamos nosotros, para contárselo, para decirles qué hacían los judíos, que eres una sinagoga, y cuál era la vida, la historia de los judíos en España, en lo que es el museo, su llegada en época romana aquí a España, su desarrollo en los reinos, en el reino visigodo y prácticamente en los reinos cristianos, en Al-Ándalus y en los reinos cristianos, y luego lo que explicamos, los problemas, porque también hay que explicar los problemas que ha habido para que hubiera una expulsión, lo que es el gran problema de la Inquisición y de los conversos, y luego explicamos también los judíos en época moderna y contemporánea, y mientras en todo ese entreacto pues contamos también un poco las costumbres, las principales fiestas, lo que es la vida judía cotidiana en la Edad Media y hoy, un poco que porque los judíos siempre son españoles, pero de religión católica. No de religión católica, es decir, son españoles de religión judía, igual que nosotros otros somos españoles de religión católica y otros son españoles de religión musulmana. La pieza estrella es la sinagoga, porque es sin ninguna duda esa pieza del siglo XIV que está ahí un poco fosilizada en medio de la judería de Toledo, es la pieza fundamental, es el 50% del museo sin duda. Luego tenemos una colección interesante de arqueología del Próximo Oriente, de piezas arqueológicas de Israel, cedidas por Israel Antiquity Authority, que nos muestran la historia de los judíos en el origen, o sea, en el Próximo Oriente antiguo, y luego tenemos una colección también de arqueología y de documental de lo que es la época de Al-Ándalus y de los reinos visigodos, Al-Ándalus y los reinos cristianos, y luego hay una colección más etnográfica en lo que se refiere a la vida judía, más sefardí propiamente dicha, de lo que es el apartado posterior a la expulsión de los judíos y a su dispersión por toda la cuenca mediterránea, por el Imperio Otomano y luego por los Países Bajos, y luego en una tercera expansión diaspórica hacia América. Los fondos provienen de lo que es desde que te he contado, del Próximo Oriente Antiguo, que es una cesión de Israel Antiquity Authority y del gobierno de Israel, a que le estaban muy agradecidos, también a las excavaciones arqueológicas de lo que corresponden a la cronología de Al-Ándalus, del mundo visigodo, del mundo romano, de los reinos cristianos, y luego, que son de todos los lugares de España. Y luego, lógicamente, hay una pieza que me gusta mucho, que es la pileta trilingüe de Tarraco. Es una pileta de una antigua sinagoga. Es que hay dos, para hacer un marco cronológico, para que nos hagamos una idea, tenemos los restos de las dos sinagogas, digamos, que marcan el antes y el después, la de Elche, que es del siglo IV después de Cristo, que es la sinagoga más antigua de España que conservamos, y una pileta de Tarraco, que es del siglo V, que sería una pileta de evolución de sinagoga, y luego hasta la última sinagoga, que es la de Lorca, del siglo XV, también recientemente descubierta, al hacer un parador de turismo en la ciudad de Lorca. Y en ese abanico cronológico de la última, de la primera y la última, está también marcada la historia de los judíos y de las cientos de sinagogas que hubo, de las que solo quedan una ahora mismo, 10 o 12 en toda España. Toledo, ciudad de las tres culturas, fue cuna de muchos de estos judíos. Hoy los recuerda abriendo las puertas de este museo. Toledo es fue la principal judería de España, no en vano es la judía más grande, incluso en espacio, y albergó 8 o 10 sinagogas en época medieval, de las que se han conservado físicamente 2, paradójicamente porque se convirtieron en iglesias. Esto es una cosa muy, muy peculiar en la historia de España, que son la sinagoga de Santa María la Blanca,
que probablemente era la sinagoga mayor de Toledo y la sinagoga de Samuel Aleví, vulgo del Tránsito. El topónimo Sefarad aparece en la Biblia en el versículo 19 del libro de Abdías. Hoy, al pensar en esta palabra, podemos situar un lugar en el mapa, un lugar importante para los judíos que hoy habitan en todo el mundo. Para ellos es su casa, lógicamente es un lugar que tiene mucha fuerza simbólica, ¿no? Ten en cuenta que ellos todavía, el hebreo es la lengua sagrada, es decir, ellos hablan en hebreo como se hablaba en la Edad Media para rezar. Siempre han utilizado el castellano o las otras lenguas que había, el catalán en su caso, o en este caso el inglés o el francés como lenguas de comercio o de digamos, comunicación en su vida, pero el hebreo sigue siendo la lengua santa, la lengua que se utiliza para rezar y para hacer sus oraciones, y entonces en ese sentido encontrarte en aquel lugar, para ellos es una impresión muy importante. El Museo de luego no recibe solo judíos, recibe a gente de todo tipo, y de esos 350.000 personas que vienen cada año, pues la mayoría son europeos o americanos, en fin, que tenemos es un museo muy turístico. Para conocer la cultura y el pasado de un pueblo con el que hemos convivido, Museo Sefardí de Toledo. Nos vamos, ahora se quedan con Artesfera. Un abrazo.